And I have to say, when I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are for our actually young global leaders of the world. Right. For this reason, what we have seen in the elections in the United States, in the Brexit vote, this anger of people against globalization and against the elites. If you look what's happening in the United States, particularly, you have this anti-system movement. What we are seeing is a revolution against the system. It's dismantling the system. Bienvenidos. Hoy nos proponemos analizar y simplificar la enorme confusión respecto a cuál es el sistema político y económico en el que vivimos. Es mucha la información con que se nos aturde respecto a estas cuestiones. Al tener el tema tanta relevancia, las opiniones de expertos y legos, por inexactas, imprecisas, contrapuestas y hasta conscientemente mentirosas que sean, proliferan a la velocidad de la luz. Por ello, simplificar el tema es crucial, pero a la vez sumamente difícil. Requiere tiempo y atención. Así que si sentís que estás confundido con respecto a estas cuestiones y querés que te digan de una vez lo que importa saber, no te vayas, acomodate y quédate hasta el final del video. Y sin más, comenzamos. ¿Qué nos dicen del sistema? Bueno, se nos dice que vivimos en una democracia, o en una república, o en ambas. Esta democracia o república puede tener un gobierno de izquierda, de derecha o de centro. A su vez, según parece, hay varios tipos de izquierda, varios tipos de derecha y varios tipos de centro. Nosotros elegimos cada determinada cantidad de tiempo a quienes de todas estas opciones posibles van a representarnos. Y los que resulten electos se distribuirán en distintos cargos que teóricamente están diseñados para controlarse recíprocamente, lo cual impide que ninguno de ellos pueda excederse en búsqueda de su beneficio personal. Pero si esto ocurriera, tenemos otra parte del sistema, la justicia, que no se elige directamente y que está para resolver los conflictos entre particulares y para controlar a los órganos que sí se eligen directamente, de entre los cuales una parte se ocupará de la creación de las leyes y otra parte de la administración general, formando así el sistema de tres poderes. Esto para cada país del mundo, para cada provincia dentro de cada país, para cada intendencia o alcaldía dentro de cada provincia, para cada comuna dentro de cada intendencia o alcaldía. Tres poderes divididos en tres poderes divididos en tres poderes hasta el infinito y más allá. Todos los países tienen un gobierno soberano, todo el círculo cierra y fin. Todos somos felices y este es el sistema en que vivimos. Pero puede que la cosa sea mucho más simple y compleja a la vez. Para entender esto hay que hacer algo de historia. Aristóteles decía que realmente solo hay tres sistemas políticos: monarquía, oligarquía y democracia. Solo importa cuántas personas gobiernan para clasificarlos. El resto de las categorías no son relevantes y complejizan sin razón. Si gobierna uno con una corte que lo sigue, es una monarquía. Si la corte es más importante que quien la preside, es una oligarquía. Si la gente elige directamente cómo se van a resolver los problemas, es una democracia. Según Aristóteles, ninguno de los tres sistemas es mejor que el anterior. Si se ejercen en beneficio de todos, todos son buenos y reciben los nombres anteriormente dados. Si en cambio quienes los ejercen lo hacen en beneficio propio y no en el colectivo, la monarquía degenera en tiranía, la oligocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Los sistemas degeneran, pasan de su forma pura a su forma impura, y llegado al punto ya no son viables,
Son reemplazados entonces por alguno de los otros sistemas. Tiempo después de que se dijera esto, los griegos descubrieron el sistema romano. Los romanos llamaban a su sistema la república, o sea, la cosa pública. Se dijo entonces que Aristóteles se había equivocado, que los romanos habían inventado un cuarto sistema, que sintetizaba los anteriores y no tenía forma impura, de manera que no podía degradarse y caer. El sistema era perfecto, era el fin de la historia. Esencialmente funcionaba así. Los cargos eran tantos y estaban tan separados en sus funciones que era muy difícil pensar que el poder pudiese concentrarse. No vamos a explicarlo todo, pero para ser breves, aquello que nosotros llamamos poder ejecutivo estaba dividido en dos personas, llamadas cónsules, que tenían poder de veto entre sí. Cada familia tenía derecho a elegir ciertas cosas en los comicios llamados curiados o civiles, teniendo un voto por familia. A su vez, cada familia iba a entregar a sus jóvenes a la milicia para que integrasen las centurias, que eran básicamente pelotones. Y las centurias también tenían derecho a voto, pero solo en la elección de la terna de quienes iban a presentarse como cónsules. Luego la terna era reducida a 2 candidatos, dejando la elección final a la suerte. Los sacerdotes certificaban estos sorteos. El resto de los cargos públicos se iba a integrar por aquellos que hicieran la carrera de las magistraturas, que iniciaban el ejército como centurión, seguía como edil, o sea policía, luego pretor, o sea juez, y otros cargos como cuestor, censor y por último senador, integrante del consejo de ancianos. Para acceder al cargo siguiente había que cumplir con una determinada cantidad de años en el cargo anterior. Cuando los griegos vieron este sistema lo consideraron perfecto. Y ya sabemos el final de la historia. Bastaron algunas victorias militares y un par de puñaladas para volar todo el sistema republicano por los aires. Finalmente se instauró una monarquía que conservaba alguna de las instituciones republicanas y esto duró hasta la caída del imperio. Pero el nombre república siguió conservando por siempre su prestigio, al igual que el nombre democracia. aunque quizás en la práctica Aristóteles tenía razón. Solo hay 3 formas de gobierno. La república no era una forma nueva de gobierno, sino solo una oligocracia compleja, lo cual no está mal. Quizás esto lo hacía una mejor oligocracia, pero no un sistema perfecto o un sistema nuevo. Y así llegamos a nuestros tiempos. Se nos dice que vivimos en una república, pero no como la romana. Con la Revolución Francesa, los revolucionarios, caída la monarquía, querían volver a una república. Añoraban el prestigio del sistema romano, pero tenía que ser un sistema que no tuviese los errores que tenía el anterior. Un sistema perfecto, que nunca caería. El verdadero fin de la historia. Lo volcaron en la Constitución francesa, naciendo así nuestras actuales democracias representativas republicanas y con división en 3 poderes. Cada país le agrega o quita algo, pero en el fondo toman la base de la Constitución francesa, al menos en Occidente. Ahora, pensemos en esto. Para ser democracia, todos deberían tener votos sobre las decisiones directas. De manera que este sistema en el que vivimos no es una democracia. Solo se arroga su nombre para conservar el prestigio añadido a él. Y como dijimos, si la historia tiene razón, tampoco puede ser una república. Porque solo hay 3 formas de gobierno. La república solo es una oligocracia muy complejizada, con muchos cargos. Pero en el fondo es un grupo de personas que gobiernan, una corte, con alguien que dirige pero que no está por encima de la corte. O sería solo una monarquía. Así que ya desmontamos las primeras mentiras. No vivimos en una democracia y no vivimos en una república. Esto es una oligocracia. Si es buena o mala está por verse, pero eso es lo que es. Para determinar esto hay que entender quiénes integran la corte, quién la dirige y en beneficio de quién. Y aquí es donde la cosa se complejiza un poco, porque en el medio de todo esto ocurrió una revolución tecnológica que permitió la globalización. El mundo y las relaciones de poder cambiaron, y este cambio fue paulatino. Hasta mediados del siglo XX se puede decir que este nuevo sistema, entre comillas republicanos, generó oligocracias nacionales que con un contacto limitado entre sí, en buena medida buscaron el bienestar de sus pueblos. Los sistemas se corrompen dando paso al siguiente, a no ser que exista alguna síntesis que ponga fin a la historia. En este nuevo mundo globalizado, las oligocracias nacionales fueron cediendo cada vez más poder en personas cuyo ámbito de influencia empezaba a ser internacional. No importa realmente cómo sucedió esto a nivel histórico, porque varía de país a país. Lo importante es que así ocurrió y hoy tenemos una serie de organismos que funcionan como muñecas rusas, uno dentro del otro, que se presentan como órganos de diplomacia internacional, pero que en el fondo toman todas las decisiones importantes.
Más allá de a quién votemos, las oligocracias nacionales cada vez han cedido más poder hasta el punto de llegar a ser meramente departamentos administrativos, satrapías de estos organismos supranacionales. Habrá gobernantes mejores que otros, pero no dejan de estar por debajo en la jerarquía de poder que cuando el sistema fue creado. Y como sabemos, la característica del poder es que siempre busca expandirse, aumentar su ámbito de influencia y control. Así funciona el paradigma mental del control del que hablamos en videos anteriores. Por lo tanto, no hay razón para creer que esta centralización paulatina del poder global va a detenerse o revertirse. Y quien me argumente que no, que esto no está ocurriendo, y que los estados siguen siendo completamente soberanos, que me explique qué pasó durante los últimos 3 o 4 años, donde directamente tuvimos un ejecutivo mundial que no fue votado por nadie y dispuso sobre la libertad de todos los habitantes del planeta. Pero, ¿estuvo justificado en una emergencia?, dirán algunos. Eso es irrelevante. Pasó porque tienen poder para que pase, incluso estando expresamente prohibido por las constituciones que supuestamente instituyen el sistema. Hubo emergencias peores en el pasado y no había ocurrido nada similar. Y ahora tratamos de hacer de cuenta de que no vimos nada, pero luego de esto nadie puede decir que todavía tienen más poder las oligocracias nacionales que las internacionales. Porque, ¿quiénes son estas personas? ¿Quién las eligió? ¿Cómo se llega a ser miembro de la OMS, del Consejo de Relaciones Exteriores, del Foro Económico Mundial? ¿Cómo se llega a ser miembro de estas organizaciones? Los que no me creen solo díganme dónde me anoto para ser miembro, en qué lista puedo ir a ser votado para integrar estas organizaciones. Y algunos todavía dirán, estas organizaciones realmente no tienen tanto poder, solo recomiendan y luego los gobiernos hacen. Yo, a eso les digo, recuerde los últimos 4 años. Si lo que pasó no lo convence, no lo hará nada. Ni siquiera es oculto lo que estoy diciendo. Uno puede ver las reuniones del foro de Davos y le dicen exactamente qué es lo que planean para el mundo en el futuro, qué agendas políticas van a seguir. Las camuflarán con palabras elegantes y como causas nobles, pero fuera de eso ni siquiera lo ocultan. Los candidatos políticos supuestamente opositores se presentan todos en estos foros. En ellos se les toma examen. Se los deja hablar de lo que van a hacer y en función de eso, los millonarios que escuchan deciden quién recibirá más financiamiento para sus campañas. Algunos dirán, no, esto no es así. Estos millonarios son solo filántropos que se juntan a ver cómo mejorar el mundo. Pero si así fuera, ¿por qué los políticos en campaña con chances reales de ganar se presentan a hablar a estas organizaciones? Al fin y al cabo, solo son empresas privadas. Sus miembros no son votados por nadie. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen y los medios de comunicación apenas los cubren. Y así todo, básicamente tenemos hipermillonarios que van a escuchar hablar a los políticos en campaña de lo que supuestamente harían de ganar las elecciones en sus respectivos países y nadie se entera. A la vista de lo dicho, no es descabellado pensar que el sistema en el que vivimos es una oligarquía mundial. Una oligarquía discreta, camuflada, que va blanqueándose poco a poco. Y digo oligarquía porque si dijera oligocracia cabría la posibilidad de que realmente se trate de filántropos. Pero este sistema ya degeneró hace mucho y no creo que este grupo tenga el interés mayoritario en mente. Hace tiempo vivimos en un sistema oligárquico globalizado que de a poco va saliendo de las sombras. En menos de un siglo, poco a poco se fue pasando de oligocracias nacionales a una oligarquía global discreta. Este es el sistema en que vivís. Podrás elegir a tus representantes locales siempre que no cambie el sistema de fondo. Y quienes ejercen el poder están atrapados en el paradigma de control y por tanto siempre quieren perpetuar y acentuar tanto como les es posible el poder que tienen. ¿Quiénes en concreto se juntan en estos foros? Bueno, uno puede presumir que se trata de dueños de multinacionales, accionistas mayoritarios en fondos de inversión, gente que tiene poder hereditario por formar parte de algún gobierno monárquico, dueños de medios de comunicación, de recursos naturales importantes, de las grandes tecnológicas y de los medios de prensa. Dar nombres sería irrelevante, porque de por sí los que están interesados averiguarán. Y además, los que están mirando este video entenderán que hay cosas que no está permitido decir en ciertas plataformas. Solo se puede insinuarlas. De manera que comprenderán por qué digo que todo lo que acabo de decir en realidad era una broma,
Todo esto es una locura de conspiranoicos trasnochados. Y por supuesto no puede existir algo así como una oligarquía. ¿Cuándo ha pasado eso en la historia? ¿Cómo creer estas locuras? Nadie en la prensa baja líneas editoriales afines a la completa implantación final de este sistema. De ningún modo las culturas y tradiciones nacionales están siendo erosionadas desde estos mismos organismos, que redactan los proyectos para reformar los programas educativos y que financian las investigaciones universitarias para convertir las culturas de todos los lugares en la misma cultura. No tratan de imponer las mismas agendas políticas en todos los lugares. ¿Cómo vamos a creer esta locura? ¿Qué sigue? ¿La Tierra plana? ¿Los reptilianos? ¿Alianzas bélicas entre capitalistas y comunistas que financian su producción armamentística con los mismos banqueros? Ah, no, pará. Bueno, en todo caso, volviendo al tema, no sea tan conspiranoico, no crea cosas tan locas, solo escuche los medios tradicionales. Vote primero a la izquierda para que estatice su riqueza, y luego a la derecha para que venda lo antes estatizado las multinacionales. Quise decir, vote con confianza a quienes promocionan los medios tradicionales. Seguro que eso va a funcionar fantástico. Además, no olvide que vivimos en la mejor época de la historia. En todos los siglos anteriores la gente se moría a los 30 años. No tenían educación ni conocimiento alguno. Vivían en la pobreza más abyecta. Solo había un par de nobles y todo el resto eran esclavos, y todo esto fue así por 5000 años. Todo el mundo lo sabe, nada antiguo es bueno. No es que hay más esclavos para servicios depravados ahora que en ninguna otra época. No hay más marginados del sistema ahora que en ninguna otra época. No hay más trabajo infantil ahora que en ninguna otra época. No es mayor la brecha entre ricos y pobres ahora que en ninguna otra época. No hay más censura ahora que en ninguna otra época. No hay más superficialidad y degradación moral que en ninguna otra época. No hay un menor control de la clase política y un desconocimiento mayor de cómo funciona el sistema que en ninguna otra época. No sea paranoico, vivimos en el siglo de las luces, esta es la mejor época. No contradiga cosas tan evidentes. Y de ninguna manera, nunca, jamás, llega a creer que además de las locuras anteriores, existe un interés en esa oligarquía globalista de imponer una nueva religión materialista atea, a través de procesos de contrainteligencia cultural y desmoralización social. Eso sí, no lo crea nunca. No sea paranoico. Nada de esto está ocurriendo. Stop it. Get some help. El hecho de que todas las sociedades humanas, desde la era de las cavernas hasta mediados del siglo XX, hayan tenido creencias morales y religiosas equivalentes, incluso si eran sociedades que no tenían contacto entre sí y no se conocían, y que de golpe las hayan abandonado a la vez, es una absoluta casualidad. Para nada fue ingeniarizado. Creencias equivalentes con respecto al sexo, creencias parecidas con respecto a la trascendencia, creencias similares con respecto a las uniones matrimoniales, a la crianza de los hijos, a los beneficios de la estructura familiar tradicional. Es solo casualidad que todos los pueblos del mundo, sin jamás haber votado por estos cambios, hayan ido paulatinamente erosionando estas tradiciones. No es que haya un beneficio concreto para la oligarquía globalista en esto. Ya le dije que no sea conspiranoico. Nada de esto tiene que ver con el control demográfico. Nada de esto tiene que ver con debilitar las células políticas familiares. Nada de esto tiene que ver con hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, o con deshacerse de los pobres que ya no pueden integrarse en forma alguna al sistema porque la tecnología los ha reemplazado. Nada de esto tiene que ver con eliminar a Dios para terminar postulando a un grupo de personas en un hipotético gobierno cada vez más abiertamente global, como dioses en la tierra que vienen a traer la prosperidad a todos y a liberarnos de las cadenas de la opresión a las que aquellas viejas creencias nos subyugaban. Para nada puede estar ocurriendo esto. Además, no hay ningún buen argumento racional para creer en la existencia de Dios o en nada trascendente. Nadie inteligente durante la historia ha creído este tipo de argumentos. Y si lo hizo es porque en ese momento no se sabía nada. Nosotros ahora sabemos mucho más, y los débiles argumentos de nuestros antepasados han sido abiertamente refutados por personas muy inteligentes. Personas que se dedican a la ciencia y a mejorar el mundo y que de ningún modo son solo empleados de esta élite globalista. No necesitamos conocer ni los argumentos ni las refutaciones, porque sabemos que obviamente es así. Solo hay materia que vino de la existencia de la nada y por nada, y que de algún modo se terminó combinando para producir cosas que tienen la ilusión de ser conscientes, pero que en realidad son la misma materia que el resto de las cosas. Y en esa ilusión de conciencia está implícita la ilusión de que existen también realidades inmateriales, como puede ser el bien y el mal o la justicia. Por favor, si todo esto es tan claro,
¿Para qué siquiera considerar la opinión de nuestros retrógrados ancestros? Que además son opiniones tan contrarias al placer a corto plazo que nos gusta disfrutar. Somos materia que vino de la nada por nada y que va a desaparecer en breve. ¿Por qué no disfrutar del poco tiempo que tenemos? ¿Por qué no hacer todo lo que queramos en este corto tiempo? No caigamos en paranoias ridículas. Además, el ateísmo materialista como modo de control político es algo que jamás pasó en la historia. El ateísmo materialista jamás llevó a ningún genocidio. Solo las ideologías religiosas matan, no las materialistas. El materialismo moderno nos trae la ciencia, porque todos los científicos importantes de la historia han sido ateos materialistas, como todo el mundo sabe, todos perseguidos por la malvada iglesia para que la ciencia no se difunda. Además, solo los religiosos cometen inmoralidades. No hay inmorales en ningún otro lado. Los ateos son buenos y traen ciencia y los religiosos son malos y traen represión, fascismo y dictadura. No es creíble otra cosa. No es posible que esta camarilla oligárquica material globalista esté subsumida en un paradigma mental de control que los lleva a hacer semejantes maldades. O creer que dentro de estos círculos hay personas que profesan el materialismo ateo, pero que en realidad practican el satanismo. No. Como le dije, basta de tanta conspiranoia. Todos los satanistas que ya están fundando templos y haciendo convenciones realmente no creen en nada sobrenatural. Es solo un chiste sarcástico que ya lleva 80 años. Aportan a los templos satánicos toda la vida solo porque les resulta gracioso el chiste y porque hay que combatir a los retrógrados religiosos. Nada más que eso. No sea paranoico, ya le dije. No está pasando ninguna de estas cosas. Qué locura pensar que sí pasan. Después de creer esto, ¿qué viene? ¿Creer en la tierra hueca? ¿El chupacabras? ¿Gimnasia campeón? ¿Vamos acaso a creer en cualquier cosa? No, señores, de ninguna manera está pasando esto. Hay que creer solo fuentes objetivas de información y certificadas por el sistema. Y de ninguna manera tengo que decir que todo esto no puede estar pasando para no infringir los lineamientos comunitarios de determinadas plataformas donde quiero publicar esta información. Y recuerden, todo lo dicho hoy es broma, solo parodia, olviden el asunto. ¿Eso es sarcasmo, maestro? Pues ya ni sé, la verdad. Si te gustó este análisis y querés que sigamos haciendo estos videos, ayúdanos suscribiéndote y dando like. Para cualquier opinión que puedan tener respecto de lo que hablamos, ahí tienen la caja de comentarios. Les mandamos un saludo y nos vemos la próxima en Lo que importa saber.